Ya. Entonces, vamos a hablar sobre el aprendizaje colaborativo. A ver, yo creo que ustedes ya han podido ver que durante mucho tiempo se ha creído esto de que en los trabajos de equipo, en los trabajos colaborativos que nos dejan o nos han dejado en el colegio en algún momento, los profesores siempre priorizan de que estemos hablando de información que tenga que ver con el curso, con la tarea en específico. Pero lo que este artículo propone es que en realidad las interacciones socioemocionales, que es lo que vamos a ver dentro de un rato, también son útiles de hecho para este proceso. Entonces, primero introducir el concepto de aprendizaje colaborativo como un proceso de fluctuaciones. No va a ser un proceso lineal ni estático y por tanto la participación tampoco es lineal ni estática, sino que va a ir fluctuando entre procesos cognitivos y socioemocionales. Ahora, ¿qué son cada uno? Ahí está la definición. Los procesos cognitivos implican los esfuerzos que hace el estudiante para profundizar su comprensión mediante pensamiento, razonamiento y la colaboración de los conocimientos. Y los procesos socioemocionales son las formas en las que los estudiantes interactúan, se relacionan entre sí y cómo se sienten respecto a su colaboración. Ahora, como mencioné, hay tipos de interacciones que está bastante relacionado con los conceptos que acabo de decir hace un ratito. Podemos decir interacciones cognitivas, por ejemplo, leer instrucciones, hablar de cierta información teórica específica o en el estudio que se hizo con matemáticas, tratar de proponer una solución al problema en específico. Son bien neutrales, bien puntuales al contenido, es lo que considero el estudio. Y las interacciones socioemocionales ya tienen que ver con expresiones como sí, nos salió bien o no entiendo nada, ese tipo de expresiones que se pueden dar en un grupo que no tienen que ver relacional específicamente con lo teórico, pero que también están presentes. Entonces esas dos interacciones son las que el estudio considera. Ahora, estos son los resultados estadísticos que nos da el estudio. Hay indicadores. Si la persona estuvo hablando activamente, contribuyendo, se ubica en habla activa. Después hay otro concepto que es attunement, que el estudio dice de que hay personas de que si bien no están hablando directamente sobre el tema, sí podemos ver de que están con los ojos fijos o asintiendo con los demás. Entonces, si bien no habla, está de cierta manera sintonizado o presente, aunque no esté colaborando, entonces también se considera como participación. Y por otro lado está la desconexión, que es la falta de respuesta, cuando la persona no estaba ni hablando, ni al parecer, porque este estudio se realizó en un salón de clases con muchas cámaras, entonces ahí se podía ver, ¿no? Porque fue cualitativo. Entonces, las personas que no estaban hablando ni al parecer estaban sintonizadas tampoco, entonces se les consideró como falta de respuesta. Aquí en este cuadrito podemos ver que hubo una mayor interacción cuando era socioemocional. Y en cuanto a la desconexión, hubo mayor desconexión cuando era la interacción cognitiva. Esto que nos dice que hay más participación cuando se estaba hablando de temas tal vez no tan relacionados a lo teórico, y menos interacciones cuando se está hablando en sí de la técnica del dominio. ¿Y por qué? Porque es menos costoso o implica menos esfuerzo estar hablando de cualquier otra cosa, puede ser humor o lo que mencioné hace rato, a estar realmente contribuyendo con el equipo. Pero justamente aquí el estudio va a proponer un balance entre los dos.
ni que se vaya todo a lo socioemocional, ni que se vaya todo a la interacción cognitiva, porque la interacción cognitiva es necesaria para poder lograr el objetivo de la tarea, pero la interacción socioemocional también va a ser necesaria para poder reenganchar a las personas que estaban perdidas. Porque a veces las personas que no estaban participando en la interacción cognitiva empiezan a participar más en la interacción socioemocional. Y esto de alguna manera, al volver a la interacción cognitiva, los hace enfocarse con el tema. Entonces aquí está. El dato más relevante es que la desconexión total cae del 21% al 10% cuando el grupo pasa de un tono técnico a uno emocional. Es decir, las bromas, los elogios o la frustración compartida tiene el poder de traer de vuelta, por decirlo así, a los estudiantes que se habían retirado mentalmente de la tarea. Ahora, también esto implica, o el estudio también abordó, a ciertas personas que no se percibían como suficientemente competentes, no tenían una buena confianza en sí mismos y que esto también les ayudó. Las interacciones socioemocionales también fueron como una especie de refugio para esas personas, para darse cuenta de que tal vez no eran las únicas personas que no entendían sobre el tema, y de esa manera, al volver a la interacción cognitiva o a que las personas vuelvan a estar con todo eso del razonamiento, del pensamiento enfocado en la tarea, puedan hacerlo de una mejor manera, porque antes puede ser que ya ni siquiera lo estaban intentando. Entonces, ya bueno, aquí introducimos lo que es la metacognición, que el estudio encontró que mayormente el paso de las interacciones cognitivas a las socioemocionales se daba mediante la metacognición. Es decir, con esto de evaluar el progreso, monitorear desafíos, si bien uno puede ser que lo proponía sin esa intención, naturalmente iba produciendo expresiones emocionales, como frustraciones si no entendían, o alegrías si sí estaban entendiendo, si lo estaban haciendo bien, si iban por un buen camino. Entonces, eso abría la puerta, al ser un tono emocional, a que los demás miembros del grupo también se sincronicen con la actividad que estaban haciendo. Porque como eran actividades que requerían de mucho esfuerzo mental, porque como mencioné, el estudio se realizó con actividades matemáticas, entonces requerían bastante esfuerzo mental y por tanto en el momento se terminaban por desincronizar. Entonces, las actividades metacognitivas, como está ahí en los dibujitos, generaban tonos emocionales y eso a su vez atraía a los miembros del grupo. Entonces, este hallazgo, como ahí mencionan, ¿no? Preguntas como ¿cómo vamos? ¿Por qué fallamos? Son actividades que van a terminar atrayendo a los demás y por tanto el estudio propone de que deberían ser intencionales y no casuales, sino que los docentes o los psicólogos educativos cuando van a psicoeducar o en las mismas sesiones de tutoría o talleres, cuando tengan en algún momento alguna situación en la que tengan que retraer, o sea, volver a reenganchar a las personas que no estaban prestando atención, lo pueden hacer mediante esto, generando esas preguntas como ¿cómo vamos? O preguntas en sí que estén relacionadas con lo metacognitivo, que evalúen su progreso, porque eso naturalmente va a atraer a los miembros que no están tan sincronizados. Así que volverlo algo más intencional. Entonces, entre los hallazgos principales de este estudio, tenemos que hay mayor participación en interacciones socioemocionales, como yo lo mostré en el cuadrito. El monitoreo de progreso induce el tono socioemocional, lo que está hablando de la metacognición, y también la importancia de equilibrio entre procesos. Lo que dije hace un momento, el hecho de que el aprendizaje colaborativo sea un proceso fluctuante es necesario, porque no se va a sostener si se para
puramente en lo cognitivo ni puramente en lo socioemocional. Entonces, al ser necesaria esta fluctuación, al ser conscientes de eso, nosotros tenemos que promoverlo de cierta manera también para que no se produzca el agotamiento en los estudiantes y demás. Y también dice que es útil para los estudiantes con baja confianza, porque es como un refugio, como mencioné hace rato. Implicaciones educativas, lo que he ido mencionando a lo largo de la exposición, validar las pausas emocionales, porque no son tiempo perdido, sino que son mecanismos de alivio de tensión que son necesarios para procesar tareas difíciles que terminarán por aumentar la participación posterior. Y incentivar este monitoreo y esta evaluación de su desempeño de manera intencional, porque es lo que va a activar la regulación emocional compartida. Entonces, las conclusiones, como lo mencioné, la colaboración no es lineal, es fluctuante. El tono socioemocional es un mecanismo efectivo para combatir la desvinculación. La metacognición es el interruptor de reenganche. Hay que tener un equilibrio y de esa manera también se va a poder apoyar a los que no tienen mucha confianza en sí mismos y diseñar el apoyo. Algo que debo recalcar antes de finalizar es las limitaciones de este estudio, que el estudio menciona que no puede ser generalizable, por eso es que considero de que sería bueno de que en un futuro otras personas que hagan investigación puedan replicar tal vez ese estudio con diferentes situaciones en nuestro contexto para poder ver los resultados, porque ese estudio fue realizado en Finlandia. Porque fue realizado con condiciones específicas, como mencioné, fueron 24 estudiantes que se dividieron en 6 grupos. Los estudiantes ya se conocían también, no hubo interacciones negativas ni no hubo insultos, por ejemplo, pero puede ser que en nuestro contexto sea diferente, entonces es importante tener en cuenta ello. Y fue sacado de este artículo, Convención de finlandés, y eso sería todo.